En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando al final del año litúrgico. Ya el domingo que viene comenzamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo del Adviento. Y hacia el final del año litúrgico, en el último domingo del año, la Iglesia quiere que contemplemos el misterio de Cristo Rey. Hacia el final, lo que sucederá al final de los tiempos, en la plenitud del reinado de Cristo. Cristo, nuestro Señor, es Rey y su reinado llegará a su plenitud en el universo entero hacia el final de los tiempos. Todas las lecturas de este domingo y toda la liturgia apunta hacia ese misterio de Cristo Rey del universo. Profeta Daniel, ¿no? Primera lectura, el mismo Salmo que hemos cantado, Salmo 92, especialmente el libro del Apocalipsis como segunda lectura, y el Evangelio de hoy, que el mismo Señor, delante de Pilato, que por momentos callaba, en ese momento dice con claridad: yo soy rey, para esto he nacido. Pilato se queda sorprendido allí. Cristo afirma su reyesía, siendo que era un hombre a punto de morir, ¿no? Humillado, entregado a la muerte, y Pilato termina condenándolo. Y él, con toda la libertad, dice: soy rey. Y libremente doy mi vida, libremente voy a la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y para recobrarla. Mi reino no es de este mundo, le dice el Señor a Pilato. No quiere decir que Jesús no reine en este mundo, sino que el origen de ese reinado es del cielo. Llega también a este mundo, pero no es un reinado como los reinados de este mundo. Es un reinado que va mucho más allá. Reina en los corazones, en el universo entero. Reino de la vida. Él muere, entrega su vida y resucita victorioso del sepulcro. Surge victorioso del sepulcro. Decíamos que todas las lecturas, ¿no?, incluyendo el Antiguo Testamento, allí el profeta Daniel, muchos siglos antes de Cristo, habla proféticamente de Jesucristo. Ese Hijo del Hombre que menciona el profeta Daniel es Jesucristo. Ese Hijo de Hombre que se presenta delante de Dios, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Vi a un Hijo del Hombre que se presenta ante el trono de Dios y, dice el profeta, recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Como el profeta Daniel ya contemplaba ese misterio de Cristo como Rey, un reinado sobre todo el universo, sobre todas las naciones, todos lo servían, y un poder que no tiene fin. Un poder eterno, su reino jamás será destruido. En el Salmo 92 cantábamos que: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres, Señor, el Rey de los reyes. Rey de reyes, Señor de señores. Y en la última estrofa decíamos: muy dignas de confianza son tus leyes. Es un reinado de justicia, un rey que dicta leyes. Dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. O sea, un reinado de santidad, como vamos a decir en el prefacio: reino de justicia, de santidad, reino de la vida, reino de la paz.
Y en el Apocalipsis se habla claramente de Jesucristo, allí en la segunda lectura de hoy, ya en el primer capítulo del Apocalipsis, Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, dice San Juan, el primogénito de entre los muertos, el primer nacido de entre los muertos, el que surge de entre los muertos. No solo habla de que Jesucristo es rey, sino que ha fundado un reino. Habla de nosotros, de la Iglesia, un reino de sacerdotes para Dios y Padre suyo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente decía, ¿no?, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermosa expresión, el que es, el que era y el que ha de venir. Algo que ya sucedió, algo que es y algo que vendrá, que llegará a la plenitud. Y el Evangelio, como decíamos, el Señor se proclama como Rey delante de Pilatos, a punto de subir a ese trono magnífico en el cual quiso reinar, que es la cruz. Quiso reinar también desde la cruz. Antes de venir en poder y majestad al final de los tiempos, quiso reinar desde el madero, con los brazos extendidos, como queriendo abarcar el universo entero, elevado por encima como en un trono, entre el cielo y la tierra, como Señor de todas las cosas, Señor de la vida, Señor de la muerte, derramando su sangre para precisamente conquistar el reino, para conquistar las almas. Yo soy rey, para esto he nacido, dice el Señor. ¿Por qué decimos que Cristo es rey? En primer lugar, porque es Dios, ¿no? Nosotros creemos, sabemos que Jesucristo es Dios. Lo veían aquí en la tierra como un hombre, ¿no? Es verdaderamente hombre, pero es Dios hecho hombre. No dejó de ser Dios al encarnarse, al hacerse hombre. Verdaderamente Dios. Y en ese sentido es el dueño de todo. Como dice San Juan en el Evangelio, en el prólogo, todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador junto con el Padre y el Espíritu Santo. Todo fue creado por Él, entonces Él es el dueño de todo. Rey, entonces, en primer lugar, como Dios. Pero no solo como Dios. En segundo lugar, es también Rey como hombre. Al hacerse hombre, recibe un reinado allí como hombre, ya desde la encarnación. Al hacerse hombre en las entrañas purísimas de la Virgen, ya es rey, coronado como rey. El ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que va a nacer Jesucristo y habla de un reinado, de un rey. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, es el hijo de David, rey de los judíos, como decía el cartel allí encima de la cabeza del Señor en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero no solo rey de los judíos, sino rey de todo el universo. El mismo ángel le dice, y su reino no tendrá fin. Es un reinado eterno. Ya le anuncia el arcángel Gabriel a la Virgen, ese rey que va a nacer de María. Y ante Pilato, lo escuchamos en el Evangelio, dice, para esto he nacido. Soy rey y para eso he nacido, para ser rey. Ya lo vemos allí recostado en el pesebre, siendo visitado por reyes, los reyes magos, como las primicias de las naciones. Esos reyes del Oriente vienen a ofrecerle sus dones, a reconocerlo como Señor, como Rey, le ofrecen sus dones, oro como Rey, incienso como Dios, ya desde la cuna.
Misteriosamente esos reyes vinieron a honrar al Rey de Reyes. Entonces el Señor es Rey como hombre, desde su encarnación, desde su nacimiento, y Rey por herencia, porque es el Hijo de Dios, pero por conquista también. Él, como un guerrero, vino a conquistar el reino. Ese reino que había sido arrebatado, ¿no? Todo es de Dios, pero la creación, especialmente aquellos seres libres que son nosotros, los hombres, Adán y Eva, el demonio arrebató esas almas, los hizo caer por el pecado y se introdujo la muerte y la esclavitud, esclavos del demonio, y eso pasó a toda la humanidad perdida que iba camino al infierno. Y entonces el Señor viene como Rey a conquistar, a reconquistar el reino. Y lo hace especialmente por medio del misterio pascual, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Es un Rey que es capaz de ensangrentar las armas, ¿no? Él derrama su sangre por nuestra salvación, se introduce en el reinado del demonio, allí en la misma muerte, para rescatar a los muertos, para pagar por los pecados del mundo y llevar esa multitud de cautivos al cielo. Es el que abre nuevamente las puertas del cielo y que surge victorioso del sepulcro con gran majestad. Cuando resucita, allí lo pudieron ver resucitado los apóstoles y la Santísima Virgen, con majestad, con gran esplendor luminoso, reinando sobre todos. Y allí comienza ese reinado de la Iglesia hacia el final de los tiempos. En Cristo Jesús, en su persona, ese misterio ya ha sido consumado. Ya llegó a la plenitud, ya se realizó la salvación. Ese Rey ya conquistó las almas, ya resucitó de entre los muertos, asciende a los cielos, a lo más alto, se sienta a la derecha del Padre, como Rey ya que ha conquistado el reino. En Él ya ha llegado la plenitud de ese reinado, pero en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en los miembros de esa cabeza, en la historia de la Iglesia, ese misterio tiene que llegar a la plenitud todavía, a lo largo de los siglos, hasta el final de los tiempos, donde será evidente el reinado de Cristo en todo el mundo, en el universo entero. Decimos que Cristo es Rey, lo proclamamos públicamente, como nos pide la Iglesia, en este día especialmente, pero vemos que Cristo reina en algunos corazones, reina en algunos lugares, pero reina en el mundo. No parece que reine mucho, no reina en las sociedades, en nuestras sociedades decadentes que legislan contra los mandamientos de Dios, contra la vida, contra la familia, etc. Donde cuando se deciden leyes y cosas, no se lo tiene en cuenta Cristo. Entonces Cristo no reina, Cristo es Rey. El mundo actualmente está pasando por una etapa similar a la de Cristo cuando estaba allí frente a Pilato. Parecía totalmente humillado, a punto de morir, totalmente rechazado por los sumos sacerdotes, por todo el mundo. Y sin embargo, yo soy Rey, para esto he nacido. Se acerca la resurrección, se acerca la plenitud. ¿No? La profecía del mismo Daniel, como decíamos al comienzo, habla de esa plenitud final. Recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas los servían.
Eso hace referencia al fin de los tiempos. Todavía no ha sucedido eso. Su poder nunca se acabará porque es un reino eterno y su reino jamás será destruido. El triunfo del mal es temporal, es aparente, podemos decir, como en tiempos de Cristo, allí frente a la pasión. Parecía que el mal estaba triunfando y sin embargo se preparaba la gran derrota del mal y el gran triunfo de Cristo. Así sucederá en la historia, en la Iglesia. La época actual, la época que nos ha tocado vivir, es una época decadente. Hubo una época en la historia donde hubo cierto esplendor, que es la época de la cristiandad, que duró prácticamente 1000 años, desde el siglo VI, V, VI, hasta el siglo XV, XVI, la época de la Edad Media. Fue una época de esplendor, donde el Evangelio impregnaba la sociedad. Hubo defectos, hubo miserias, como en todas partes, como en todos los tiempos, pero fue una época de esplendor, donde ciertamente la sociedad estaba basada en principios cristianos. Hoy día se enseña todo lo contrario, ¿no? Se enseña que fue una época oscura, triste, ¿no? Edad Media, incluso el término mismo, y sin embargo fue una época de esplendor. La época de las grandes catedrales, de las grandes obras, en el pensamiento, en la cultura, en el arte, que llegan hasta el día de hoy, de los grandísimos santos. Época de esplendor. Y después vino una época de decadencia. A partir del siglo XV, XVI, empezamos una época de decadencia hasta el día de hoy, donde se han dado pasos allí hacia abajo, ¿no? Serios, donde el mundo se ha ido alejando de Dios, de Cristo, del Evangelio. En primer lugar, con la Reforma Protestante, donde de alguna manera se pegó un golpe mortal prácticamente a la Iglesia. La cristiandad sufrió un golpe duro, se quebró la cristiandad con la Reforma Protestante. Luego, más adelante, con la Revolución Francesa, donde allí un golpe a Cristo, ¿no? Podemos decir, Dios sí, un deísmo falso, Cristo no. La Iglesia a un lado, Cristo también a un lado. Y más adelante, pasando los siglos, con la revolución actual, marxista, del siglo XX, del principio del siglo XX, donde con el ateísmo, ya Dios ya queda de lado, Dios ha muerto. Primero en la Iglesia, después Cristo, después Dios. Y estamos en esa sociedad, una decadencia muy grande, donde gobierna el ateísmo, la revolución, la destrucción de todas las cosas que la cristiandad tenía bien presente. Precisamente en 1925, el Papa Pío XI, frente a esa realidad, es que instituye esta fiesta. 1925, encíclica Quas Primas, el Papa Pío XI instituye la fiesta de Cristo Rey. Siempre la Iglesia ha creído en la reyesía de Cristo, pero frente a esa decadencia total, a la apostasía de las naciones, el Papa insiste, Cristo es Rey. Aunque el mundo lo rechace, Cristo sigue siendo Rey. Y los cristianos debemos proclamar a Cristo como Rey. 1925, al año siguiente, aquí en México, se desata esa persecución sangrienta, ¿no? Con aquella gesta de los cristeros, ¿no?
donde muchos cristianos, en defensa de su fe, en defensa de la civilización, defienden y son capaces de morir por Cristo. Son los primeros prácticamente, los mexicanos, eso es un orgullo para los mexicanos, que ahí al año siguiente de que el Papa proclama la fiesta de Cristo Rey, los cristianos mexicanos, hombres, mujeres, niños como Joselito, gritando ¡Viva Cristo Rey! Me pueden quitar todo, me pueden quitar la vida, pero no me van a quitar la fe. ¡Viva Cristo Rey! Con tormentos, martirios, muchos, miles. Historia que también se oculta, prácticamente es muy poco conocida, esa historia que está saliendo a la luz después de casi 100 años. Que tenemos que conocer grandes ejemplos para nosotros, ¿no? Testimonio valiosísimo, como aquello de los primeros mártires de la Iglesia, México, valientes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Por eso México sigue siendo católico, porque esa semilla de los mártires esa sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y por eso México sigue siendo católico a pesar de todas las desgracias, hasta la aprobación del aborto. México sigue siendo católico. Y la Virgen va a triunfar, porque junto al rey está la reina. Ante la sociedad que se derrumba, ante lo que estamos viviendo, pues tenemos que tratar de que Cristo reine, primero en el corazón, porque Cristo quiere reinar ahí adentro en el corazón. Tenemos que abrir de par en par nuestro corazón a Cristo, para que reine realmente. Muchas veces dejamos que reine en nosotros el pecado, el egoísmo, esas cosas del mundo que dejamos entrar en nuestro corazón. Cristo debe reinar en mi corazón, totalmente, en todas esas zonas oscuras que a veces nos reservamos. Cristo quiere ser ahí luz y rey de nuestros corazones, rey de las familias. Frente a la desintegración prácticamente de las familias, tenemos que tratar de que Cristo reine en nuestras familias. Y en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, tenemos que contagiar nuestra fe para que Cristo realmente reine. Junto al rey está la reina, como dice el Salmo. Así es, Cristo y María. La Virgen, precisamente en aquellos años, en el mismo año, cuando se desencadenó la revolución marxista en Rusia, que impregnó al mundo entero prácticamente, especialmente México con esa persecución. En ese mismo año, la Virgencita se aparece a los 3 niños, a los 3 pastorcitos, en Portugal. En Rusia se preparaba un caos enorme, se desataba la revolución que manchó de rojo prácticamente todo el mundo. En la otra punta ya, Portugal, 3 pequeños niños, la Virgen los elige, les revela misterios enormes, su corazón, y les promete el triunfo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El triunfo de la Virgen es el triunfo de Cristo Rey. Tenemos que trabajar para eso. Ese trabajo empieza adentro, repito, ¿no? Adentro, en el corazón, en nuestras familias, en nuestro ambiente laboral, etc. Y para que Cristo reine realmente en la sociedad. Cristo va a volver pronto, lo queramos o no, y los enemigos, aquellos que se cierran a la verdad, soy el que es de la verdad, escucha mi voz, dijo Cristo en el Evangelio de hoy, se lo dijo a Pilato. Hay muchos que se cierran a la verdad, se dejan arrastrar por el mundo, con una avalancha que arrastra todo, son capaces de frenarse y decir no. Pues Cristo va a reinar, Cristo va a volver, y los que intentamos ser fieles de verdad, reinaremos con Él. Los poderosos del mundo caerán. Dios no nos pide triunfar, Dios nos pide luchar.
¿no? Vemos que muchas batallas actualmente son perdidas. La lucha contra el aborto, a favor de la vida, etcétera, etcétera, en defensa de la familia. Los cristianos caen, avanza el mal. Dios no nos pide la victoria. La victoria es de Él la da cuando quiere, como quiere. Lo que nos pide es ser fieles, luchar, permanecer, morir, si es necesario, conservando nuestra fe y dando testimonio. Esa es la victoria. Que viva Cristo Rey.